¿Cómo fue que una mujer británica blanca, nacida en una familia cristiana en el corazón de Inglaterra, se convirtió en una de las sospechosas de terrorismo más buscadas en el mundo occidental? Esta pregunta ha sido formulada incontables veces por quienes conocieron a Samantha Luthwaite cuando era una estudiante tímida y educada, pero la respuesta se encuentra en las decisiones de vida que tomó, desde el trauma en su crianza hasta su radicalización. Para comprender realmente las complejidades de su transformación, debemos comenzar explorando los diversos factores que moldearon su identidad y sus creencias. Bienvenidos a Wars of the World, mientras examinamos la inquietante vida de Samantha Luthwaite, la notoria viuda blanca. Samantha nació en 1983 en Banbridge, condado de Down, hija de Andrew y Elizabeth Luthwaite. Su padre fue un exsoldado que sirvió con los Royal Lancers en el ejército británico. Fue durante su servicio militar en la década de 1970, cuando conoció a Elizabeth mientras estaba destinado en Irlanda del Norte. Después del nacimiento de Samantha, la familia permaneció en Irlanda del Norte por un breve periodo. Durante este tiempo, Andrew trabajó como conductor de camión antes de que finalmente se mudaran a Aylesbury, un pintoresco localidad comercial ubicado en el corazón de Buckinghamshire, Inglaterra. En Aylesbury, Samantha asistió a la escuela Elmhurst y después a la escuela Grange, donde recibió una educación integral. Después de terminar la escuela, se inscribió en un programa de licenciatura en Política y Religión en la prestigiosa Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Sin embargo, enfrentó desafíos durante sus estudios y finalmente tomó la decisión de abandonar la carrera. En 1994, los padres de Samantha se divorciaron, un acontecimiento importante que la impactó profundamente en lo emocional. Amigos cercanos a ella informaron que tuvo dificultades para lidiar con las consecuencias de esta ruptura familiar, lo que la llevó a buscar consuelo y conexión con sus vecinos musulmanes. Ella admiraba lo que percibía como sus fuertes lazos familiares y sistemas de apoyo, los cuales le brindaron un sentido de pertenencia durante este momento difícil. Abrazando su nueva fe en la escuela, Samantha comenzó a usar el hijab y más tarde pasó a usar la galabia, una túnica larga. Después de abandonar la universidad, Samantha conoció a Jermaine Lindsay, un convertido al Islam nacido en Jamaica, a través de una sala de chat islámica en Internet. Se conectaron por sus creencias compartidas, lo que llevó a que planearan un encuentro cara a cara en una destacada marcha Stop the War realizada en Hyde Park, Londres. Su relación floreció y la pareja se casó el 30 de octubre de 2002 en Aylesbury. Sin embargo, no todos aceptaron el matrimonio. Los padres de Luthwaite, quienes nunca aceptaron la conversión de su hija al Islam, se negaron a asistir a la ceremonia. Pero la unión de la pareja no era tan sencilla como parecía. A principios de ese mismo mes, Lindsay se había casado con una mujer de 29 años de Kinity, Irlanda, en una ceremonia islámica tradicional que no fue reconocida legalmente en el Reino Unido. Sin embargo, cuando su nueva esposa se opuso a su deseo de tener una segunda esposa, él se divorció de ella solo 8 días después para casarse con Luthwaite. La pareja vivió inicialmente en Huddersfield, pero regresaron a Aylesbury en septiembre de 2003 y 6 meses después, nació su primer hijo, un varón. Algunos informes indican que en 2004 Lindsay agredió físicamente a Samantha, aunque la agresión no resultó en cargos penales. En junio de 2005, el auto de Lindsay fue vinculado a un presunto robo a mano armada en Bedfordshire. A pesar de estas dificultades, para el mundo exterior, parecían ser una pareja joven típica, y nadie tenía idea de lo radicalizadas que se habían vuelto sus opiniones. El 7 de julio de 2005, Jermaine Lindsay viajó a Luton y se reunió con otros 3 hombres, con quienes viajó en tren hasta la estación King's Cross de Londres. Los 4 hombres llevaban mochilas que contenían bombas improvisadas. A las 8:49 de la mañana, los hombres ejecutaron 4 atentados suicidas coordinados dirigidos a los pasajeros del transporte público en Londres durante la hora pico matutina. 3 de los terroristas detonaron sus bombas caseras en trenes del metro de Londres, mientras que el cuarto atacó un autobús de 2 pisos en Tavistock Square. Lindsay fue responsable de la tercera bomba que se detonó en un tren de 6 vagones de la línea Piccadilly del metro de Londres, que viajaba hacia el sur desde King's Cross St. Pancras hasta Russell Square, matando a 27 personas incluido él mismo. Los atentados resultaron en la muerte de 52 personas de 18 nacionalidades y casi 800 heridos.
marcando el incidente terrorista más mortífero en el Reino Unido, desde el atentado de 1988 contra el vuelo 103 de Pan Am y su primer ataque suicida islamista. El horrible atentado, a veces conocido como 7 de julio, desgarró el corazón de Londres, dejando una profunda cicatriz en la comunidad y provocando horror e indignación generalizados. En el momento de las atrocidades, Samantha tenía 8 meses de embarazo de su segundo bebé, una hija. 6 días después del incidente, Samantha reportó la desaparición de su esposo llamando a una línea de ayuda establecida para las familias de las víctimas del ataque. Durante este periodo cargado de emociones, Samantha negó rotundamente tener conocimiento de la participación de su esposo en los atentados, expresando incredulidad ante sus acciones y diciendo: «Condeno totalmente y estoy horrorizada por las atrocidades. Soy la esposa de Jermaine Lindsay y nunca predije ni imaginé que él estuviera involucrado en actividades tan horribles. Él era un esposo y padre amoroso. Estoy tratando de asimilar los acontecimientos recientes. Todo mi mundo se ha venido abajo y mis pensamientos están con las familias de las víctimas de esta devastación incomprensible». Después de un intento de incendio provocado en la casa que compartía con Jermaine, Samantha fue puesta bajo protección policial en una casa de seguridad de la policía, para garantizar su seguridad y la de sus hijos. Sin embargo, enfrentó una reacción pública significativa en septiembre de 2005 después de vender su historia personal al periódico sensacionalista The Sun por 50,000 libras. En su relato, se describió a sí misma como una víctima de las circunstancias y caracterizó a su esposo como un converso relativamente reciente al Islam que había sido engañado y manipulado por extremistas. Su versión fue recibida con escepticismo y condena, después de que se informara información contradictoria por parte de la hermana de Lindsay. Ella enfatizó que su hermano se había convertido al Islam a los 15 años mucho antes de involucrarse en actividades extremistas. Esta discrepancia generó dudas sobre la veracidad del relato de Luthwaite y llevó a las familias de las víctimas a expresar incredulidad respecto a su intento de minimizar la responsabilidad de su esposo. Ellos sintieron que su narrativa buscaba desviar la culpa de él, mientras ocultaba la brutal realidad del ataque que mató y mutiló horriblemente a muchas personas inocentes. Y parece que había buenas razones para su escepticismo, ya que durante la investigación sobre los atentados, se reveló que Samantha había estado previamente asociada con Mohammed Sadiq Khan, el cabecilla de los autores de los atentados de Londres. Esta conexión generó preguntas sobre sus creencias y su comprensión de las acciones de su esposo. Durante varios años después de los atentados terroristas en Londres, Samantha, quien ahora era tristemente célebre como la Viuda Blanca, pasó desapercibida. Hubo informes de que ella había dado a luz a su tercer hijo en 2009, sin embargo, el padre del niño no figuraba en el acta de nacimiento. Después del nacimiento, se informa que se mudó al norte de Inglaterra. Más tarde, desapareció con sus hijos, lo que llevó a sugerencias de que podría haber viajado a Tanzania o Somalia. Sin embargo, pronto empezaron a surgir pistas sobre su paradero, revelando cuán involucrada estaba con redes extremistas terroristas. En diciembre de 2011, la policía keniana allanó una propiedad en Mombasa y arrestó a Jermaine Grant, también conocido como Ali Mohammad Ibrahim. Grant, un británico de 29 años converso al Islam y de origen jamaicano de Londres, estaba usando un pasaporte canadiense falso bajo el nombre de Peter Joseph. Después de su arresto, fue acusado de posesión de materiales para fabricar bombas y de preparar la comisión de un delito grave. Grant ya era conocido por las autoridades, ya que había sido arrestado en el campo de refugiados de Dadaab, en el norte de Kenia, en 2008, mientras intentaba viajar a Somalia disfrazado de mujer con una burka. Él y otros 2 hombres, también vestidos con burkas, supuestamente iban de camino a reunirse con un líder de Al-Qaeda. Una mujer que estaba con el grupo en el momento de su arresto no fue detenida. 6 horas después de su arresto, un grupo de 20 combatientes de Al-Shabaab liberó a los 3 hombres al asaltar el puesto de policía de Dadagbula, donde estaban detenidos. Cuando fue interrogado, Grant identificó a la mujer como la líder de la célula y confirmó que era Samantha Luthwaite, diciéndole a la policía: «Hay alguien mucho más importante a quien realmente quieren. Ella es la financiadora». En enero de 2012, la policía allanó el departamento donde se hospedaba una mujer conocida como Natalie Webb, pero ella ya había huido. Creían que ella formaba parte de una célula terrorista que había planeado ataques dirigidos a hoteles y turistas en Mombasa durante la Navidad de 2011. Posteriormente, la policía antiterrorista en Nairobi
emitió una orden de arresto para una mujer blanca que usaba el nombre falso de Natalie Faye Webb. Se sabía que esta mujer había obtenido un pasaporte sudafricano emitido de manera fraudulenta, y después de coordinar con Scotland Yard, las autoridades confirmaron que estaba usando al menos 3 identidades diferentes, incluyendo su verdadero nombre, Samantha Luthwaite, y que estaba acompañada por 3 niños. La fotografía en el pasaporte se parecía mucho a Luthwaite. En ese momento, la policía declaró: «Creemos que ella no es una pieza menor. Está entre varios británicos de los que nuestro servicio de inteligencia tiene conocimiento en relación con los planes de los terroristas para atacarnos». La verdadera Natalie Webb fue identificada más tarde como una enfermera inglesa que vivía en los condados cercanos a Londres y que había sido víctima de robo de identidad. Un gran equipo de detectives británicos viajó a Nairobi para ayudar con la investigación y se hicieron esfuerzos para localizar a Luthwaite en Gran Bretaña. En ese momento, su padre comentó: «No puedo creer que ella estuviera involucrada en algo así y que estuviera allí con los niños. No hemos tenido ningún contacto con ella desde hace algún tiempo. No he hablado con ella en mucho tiempo. No sé si está en este país o dónde está. Ella tiene muchos amigos en el norte, pero no tiene mucho trato con nosotros. Ni siquiera sé el nombre de su último hijo». Un examen posterior del pasaporte recuperado reveló que la mujer entró por primera vez a Kenia desde Tanzania el 26 de febrero de 2011, luego volvió a entrar el 25 de agosto y nuevamente el 21 de noviembre. La policía keniana la puso bajo vigilancia después de que se mudó a un departamento en Mombasa que pertenecía a la exesposa del financista terrorista Musa Hussein Abdi. Abdi había sido asesinado en junio de 2011, junto con Fazul Abdullah Mohamed, el líder de Al-Qaeda en África Oriental, por fuerzas armadas somalíes, y se creía que había desempeñado un papel crucial en el financiamiento de Al-Shabaab. En marzo de 2012 se reveló que la CIA de Estados Unidos se había unido a la búsqueda de Luthwaite, junto con Habib Salik Ghani, quien había huido al mismo tiempo. Ambos fueron identificados a partir de fotografías como las personas que habían rentado una propiedad cerca del exclusivo hotel Mombasa Serena Beach y del Saroba White Sands Beach Resort, que la policía sospechaba que planeaban atacar. Ghani estaba usando un pasaporte falso de Mozambique bajo el nombre de Marco Costa y le dijo al arrendador que Luthwaite era su esposa. Un vecino comentó que la conocían como la mujer blanca, que era muy reservada, que visitaba la mezquita con frecuencia y no permitía que sus hijos asistieran a la escuela. Cuando la policía registró la propiedad, encontraron una laptop, cargadores para un rifle de asalto AK-40 y 700 cartuchos de munición detonadores y una fotografía de Luthwaite. Las pruebas de huellas dactilares fueron enviadas a Scotland Yard, confirmando que coincidían con Samantha Luthwaite. La Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido advirtió que «Creemos que los terroristas pueden estar en las etapas finales de la planificación de ataques. Estos ataques podrían ser indiscriminados y tener como objetivo instituciones kenianas, así como lugares donde se reúnen expatriados y viajeros extranjeros, como hoteles, centros comerciales y playas». En octubre de 2013, surgieron informes sobre el contenido de la computadora portátil y la memoria USB que utilizaba Luthwaite en Mombasa. Una investigación de Sky News sugirió que ella había utilizado la computadora para investigar sobre la fabricación de bombas, así como consejos de belleza y cuidado del cabello. Entre los 2000 archivos en el dispositivo, se encontraba un documento descargado titulado «El Manual de Explosivos de los Mujahidines» y un poema supuestamente escrito por Luthwaite titulado Oda a Osama, que rinde homenaje al fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Tras la renovada atención de los medios sobre Luthwaite, Naledi Pandor, la ministra sudafricana del Interior, emitió un comunicado revelando que el pasaporte utilizado por Samantha Luthwaite había sido adquirido de manera fraudulenta y obtenido utilizando documentos de registro de nacimiento. Pandor señaló que Luthwaite ingresó por primera vez a Sudáfrica en julio de 2008. Mientras estuvo en el país, trabajó como especialista en TI en una fábrica de carne halal en Johannesburgo y vivió en propiedades rentadas en los suburbios de Mayfair y Bromhof. También dejó un rastro de deudas sin pagar. En julio de 2010, Luthwaite dio a luz a su cuarto hijo, una niña, en un centro privado de partos en Johannesburgo. Se registró en la clínica usando el nombre Asma Shahida Bint Andrews. Los investigadores antiterroristas creen que el padre de la niña era Abdi Wahid,
un exoficial naval keniano que desertó al grupo militante Al-Shabaab. En mayo de 2014, se informó que Luthwaite se había casado con Hassan Malim Ibrahim, un alto comandante de Al-Shabaab. Esta asociación destacó su profunda implicación en una red de extremismo y violencia. Desde el descubrimiento de un pasaporte falso y otros objetos que se cree están vinculados a Samantha Luthwaite, ella ha sido mencionada en relación con una serie de atentados terroristas. En julio de 2012, fue identificada como una de las sospechosas de un ataque con granada en el bar Jericó en Mombasa, que ocurrió el 24 de junio de 2012 durante un partido de fútbol de la Euro 2012 entre Inglaterra e Italia. El ataque resultó en 3 muertes y 25 heridos. La policía keniana informó que una mujer que coincidía con la descripción de Luthwaite fue vista cerca del bar poco antes del ataque, lo que los llevó a sospechar de su participación. El nombre de Luthwaite volvió a relacionarse con el ataque de septiembre de 2013 en el centro comercial Westgate en Nairobi, cuando el presidente keniano Uhuru Kenyatta mencionó que una mujer británica podría estar involucrada. Este ataque, reivindicado por Al-Shabaab, dejó 71 muertes y aproximadamente 200 heridos. Aunque la especulación mediática sobre su participación aumentó, los funcionarios del gobierno del Reino Unido abordaron estos informes con cautela, y nunca se confirmó el papel de Luthwaite como atacante, organizadora o recaudadora de fondos. El propio Al-Shabaab negó la participación de mujeres en el ataque, declarando: «Tenemos un número suficiente de jóvenes totalmente comprometidos y no empleamos a nuestras hermanas en este tipo de operaciones militares». Sin embargo, esta declaración no ha detenido la especulación de que Samantha estuvo involucrada. A pesar de los extensos esfuerzos para localizar a Samantha y a sus hijos, ella ha logrado evadir la captura. Ella es la terrorista más buscada de Gran Bretaña. Desde sus humildes orígenes en el sureste de Inglaterra, Luthwaite ahora ha sido vinculada a alrededor de 400 muertes. Con los servicios de seguridad en África y Medio Oriente, buscándola sin éxito durante más de 15 años, se cree que tiene múltiples identidades y que podría haberse sometido a cirugía plástica para ocultar su apariencia. Su avistamiento más reciente fue en Uganda, aunque se cree que tiene su base en Somalia como parte de una célula de Al-Shabaab. Supuestamente, ella funge como la principal financiadora y controla la logística en lugar de operar en las líneas del frente. Sin embargo, a pesar de sus fuertes conexiones con redes terroristas, nunca ha sido acusada de ningún delito. Hasta abril de 2026 parece que no está más cerca de ser capturada, ya que nadie parece saber su paradero. Y un miembro de su familia ha sugerido que está muerta. Si alguna vez la encuentran, surgirán muchas preguntas sobre lo que sabía acerca de las actividades de su esposo, cuando él atacó con bombas el metro de Londres. Para muchos en Gran Bretaña parece que ella ha engañado al público, se ha beneficiado de las atrocidades y, sin embargo, sigue siendo una mujer libre.